Hola, mi nombre es Bianca Meray Rojo Sustaita, soy estudiante de Derecho en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Tlaquepaque. Hoy hablaremos un tema bastante controversial, ya que hay realidades que incomodan, que duelen y que muchas veces preferimos no ver, porque verlas implican cuestionarnos, implica reconocer que como sociedad estamos fallando. Una de estas realidades es la infancia que trabaja, no la que ayuda ocasionalmente en casa o aprende un oficio como parte de su desarrollo, sino la que es obligada, la que sustituye los juegos por jornadas laborales, la escuela por la calle y los sueños por la simple necesidad de sobrevivir. En muchas ciudades, incluidos los municipios de Jalisco, es común observar a niñas y niños en los cruceros vendiendo productos, limpiando parabrisas o pidiendo dinero. A primera vista, esto puede parecer un reflejo de la pobreza. Sin embargo, cuando se analiza desde una perspectiva jurídica, surge una pregunta fundamental. ¿Estamos frente a una situación de necesidad o ante un delito? Cuando un menor trabaja bajo presión, sin acceso a la educación, sin descanso adecuado, expuesto a riesgos y sin recibir el beneficio de su esfuerzo, dejamos de hablar de trabajo infantil en sentido general y comenzamos a hablar de explotación. Este punto es clave, porque el derecho penal no sanciona la pobreza, pero sí interviene cuando existe abuso, aprovechamiento o vulneración de derechos fundamentales. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil hecha en el 2022, en México hay más de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes en situaciones de trabajo infantil. De estos, más de 1.8 millones realizan actividades no permitidas por la ley y cerca de 1.4 millones lo hacen en condiciones peligrosas, lo que implica exposición a riesgos físicos, ambientes insalubres, violencia y jornadas excesivas. Estas cifras no solo reflejan un problema social, sino una situación que en muchos casos encuadra dentro de conductas tipificadas como delito. Desde un enfoque jurídico personal, la sobreexplotación infantil puede definirse como la utilización sistemática, abusiva y desproporcionada de un menor de edad para obtener un beneficio, generalmente económico, a costa de su bienestar integral, afectando su desarrollo físico, psicológico y social. Esta definición se encuentra respaldada por la doctrina penal. Autores como Francisco Muñoz Conde explican que los delitos de explotación implican la instrumentalización del ser humano, es decir, tratar a la persona como un medio para un fin. En el caso de los menores, esta conducta resulta especialmente grave, ya que se vulnera su condición de sujetos en desarrollo. Para comprender cuando estamos ante un delito, es necesario analizar los elementos del tipo penal. El sujeto activo es quien realiza la conducta, pudiendo ser padres, tutores, familiares o incluso redes organizadas. El sujeto pasivo es el menor de edad, quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El objeto material recae en la integridad del menor, entendida como su desarrollo físico, emocional y social. Finalmente, el elemento subjetivo suele consistir en el ánimo de lucro, es decir, la intención de obtener un beneficio económico a partir de la actividad del menor. En el marco jurídico aplicable, el Código Penal del Estado de Jalisco contiene disposiciones que permiten identificar y sancionar estas conductas. El artículo 172-A forma parte del sistema de protección penal de niñas, niños y adolescentes, sancionando conductas que impliquen su aprovechamiento y afecten su desarrollo integral. Este mismo introduce agravantes, especialmente cuando existe un beneficio económico o participación de múltiples personas, lo cual es frecuente en contextos de explotación infantil. Esto permite aumentar la sanción cuando la conducta no es aislada, sino parte de una dinámica sistemática de aprovechamiento. Por su parte, el artículo 176 bis se relaciona con la explotación de personas, incluyendo menores, cuando se les utiliza para obtener un beneficio económico mediante actividades que vulneren su dignidad. Este precepto resulta clave para encuadrar jurídicamente situaciones donde el menor es obligado a trabajar en la vía pública sin recibir el producto de su esfuerzo. A nivel federal,
El Código Penal Federal complementa este marco. El artículo 201 sanciona la corrupción de menores, estableciendo penas para quienes los induzcan a realizar actos que afecten su desarrollo, incluyendo la mendicidad. El artículo 201 bis amplía esta protección en supuestos de mayor gravedad, reforzando la tutela penal frente a la explotación de menores. Además, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece de manera clara que los menores tienen derecho a la educación, al descanso, al esparcimiento y a ser protegidos contra cualquier forma de explotación. Esta ley introduce el principio de interés superior del menor, el cual debe guiar cualquier decisión o intervención de las autoridades. En la práctica, cuando se detecta un menor en situación de explotación, intervienen instituciones como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. El procedimiento inicia con la detención en campo, donde brigadas identifican a menores en situación de riesgo y analizan su contexto. Posteriormente, se realiza una intervención directa procurando un acercamiento respetuoso y sin violencia. Si se determina que existe riesgo para el menor, se procede a un resguardo, trasladándolo a un centro de asistencia social. Después, se lleva a cabo una evaluación integral que incluye aspectos psicológicos, médicos y sociales, con el fin de determinar el grado de vulneración de derechos. Posteriormente, se analiza el entorno familiar. Si la familia es considerada apta, se implementan medidas de apoyo, en caso de lo contrario, se mantiene la protección institucional. Finalmente, cuando se identifican elementos que constituyen delito, se da vista al Ministerio Público para iniciar una investigación y, en su caso, sancionar a los responsables. Este procedimiento refleja que el Estado cuenta con mecanismos para proteger a los menores, aunque su efectividad depende también de la participación social. Un ejemplo claro permite entender mejor esta situación. Un menor es obligado por un adulto a vender productos en la calle durante largas jornadas, sin asistir a la escuela y sin recibir el dinero obtenido. En este caso, se identifican claramente los elementos del delito. Existe un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto material y un ánimo de lucro. Por lo tanto, la conducta puede ser tipificada como explotación infantil. Es importante señalar que la línea entre necesidad y delito es delgada, pero existe. La necesidad puede explicar por qué ocurre la conducta, pero no la justifica jurídicamente cuando se vulneran derechos fundamentales. La normalización de estas prácticas ha contribuido a invisibilizar el problema, generando una aceptación social que dificulta su erradicación. Ante esta realidad, la solución no puede ser únicamente jurídica. Como sociedad, es necesario dejar de normalizar la explotación infantil, informarnos y denunciar cuando sea necesario. Como ciudadanos, debemos reflexionar sobre nuestras acciones, ya que incluso actos aparentemente solidarios, como dar dinero en la calle, pueden contribuir indirectamente a perpetuar estas dinámicas. Por parte del Estado, es indispensable fortalecer las políticas públicas, garantizar el acceso a la educación, reducir la desigualdad y generar condiciones que eviten que los menores tengan que trabajar para sobrevivir. Solo a través de un enfoque integral será posible enfrentar este problema. La sobreexplotación infantil no es invisible, está presente en la vida cotidiana, en las calles, en los espacios públicos y en la realidad de miles de niñas y niños. Ignorarla no la elimina, solo la perpetúa. Hoy sabemos que existe, que es un delito, que hay leyes que la sancionan y mecanismos que buscan prevenirla. Sin embargo, el verdadero cambio depende de la acción colectiva, porque cuando un niño pierde su infancia, no solo pierde él, pierde toda la sociedad, y esa es la realidad que no debería ser normal. Y antes de cerrar el tema, vale la pena detenernos un momento y mirar de frente a esta realidad, no como algo ajeno, no como una escena cotidiana más, sino como lo que realmente es, una señal de alerta. Porque cada vez que vemos a un niño trabajando en la calle, no estamos viendo solo una historia de necesidad, estamos viendo un posible caso de vulneración de derechos. El cambio no empieza en las leyes, aunque sean indispensables, empieza en la conciencia, en dejar de normalizar, en cuestionar y en actuar. Hoy, más que información, nos llevamos una responsabilidad,
la responsabilidad de no ser indiferentes, la responsabilidad de mirar más allá y sobre todo la responsabilidad de entender que proteger la infancia no es una opción, es una obligación colectiva.